Un honor que esté Florencio acá acompañándonos en Olavarría y en esta casa que tiene tanta historia para nosotros y dentro del justicialismo. Y bueno, voy a ser breve para presentarlo porque esto es una conferencia de prensa. Simplemente quiero remarcar una pregunta que hicieron hoy unos periodistas. Me preguntaban, bueno, ¿qué los une para estar juntos en una lista? A ustedes, con Bali, con Mario Caputo. Y bueno, la verdad que es una pregunta muy fácil de contestar, ¿no? Porque nos unen primero las convicciones de cuando uno piensa algo, tiene una convicción política y tiene una ideología política, respetarla. Y la verdad que la hemos respetado, a diferencia de otros que no pueden decir lo mismo y que cuando les conviene cambian de partido, cambian de domicilio para ser votados en otros lugares y que a último momento terminan armando en un frente y abandonando el partido justicialista y queriendo representar al peronismo desde otros lugares con partidos como Colina, el Frente Grande o Nuevo Morón, como es el Unidad Ciudadana. Y nosotros no tenemos coherencia, porque si estamos en un partido creemos en las reglas internas y creemos en las PASO y creemos que esa es la mejor forma de legitimar a los candidatos. Y más que eso, y más importante, porque en definitiva la política se trata de transformar la vida de la gente. Florencio, cuando estuvo en lugares de gestión, siempre cumplió con la palabra. Y cuando tuvo a su cargo los DNI, dijo que no podía ser que tardaran meses en tener los DNI, porque eso implica derechos, implica poder gestionar prestaciones, jubilaciones y beneficios y trámites, y lo transformó y dio la pelea que tenía que dar contra los intereses empresarios que había detrás, que había miles de millones de dólares, y se transformó los DNI. Lo mismo pasó con los trenes, lo mismo pasó con los pasaportes, que había que pagar una coima a algún policía para poder tener el pasaporte rápido, algo que hoy ya por suerte es historia del pasado. Y dio esas peleas y cumplió con lo que prometía. Y nosotros pudimos hacer lo mismo, porque cuando estuve en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, el de mayor exposición en Olavarría fue mi última etapa en el Instituto de la Vivienda, y la verdad que todas aquellas cosas que prometimos las cumplimos. Pudimos terminar los barrios históricos que hacía 10, 15 años que no se terminaban y la gente andaba protestando por los diarios, por los canales de televisión, y le prometían, como el barrio Cupo 3, Luz y Fuerzas y otros, y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, rescindimos los contratos a esos empresarios que hacía 15 años que no lo terminaban, y hoy esas familias no están protestando, están viviendo y además tienen sus escrituras. También pudimos firmar 450 viviendas nuevas en el trayecto que estuvimos en el instituto. Y además, y esto más importante por la seguridad jurídica que hay detrás de la escritura, implementamos en Olavarría y en toda la provincia el plan más importante de la historia de todo el Instituto de la Vivienda. Se habían escriturado en Olavarría en 50 años, de 1960 al 2010, 800 viviendas sociales construidas por el Estado. Y nosotros en 5 años hicimos 2.200 y dejamos otras 2.000 para que continúe con la política de este gobierno. Así que esa es la verdadera vocación que nos une, la vocación por transformar, porque queremos estar en política y queremos llegar a los lugares de decisión para poder transformar para bien la vida de todos los argentinos y los salvadoreños. Soy todo oído para contestar. Bueno, Florencio, ¿seguís creyendo en el discurso de la gestión actual, teniendo en cuenta la pesada herencia, siendo que también formaste parte de aquel gobierno? A ver, primero creo que nosotros durante muchos años hicimos cosas muy buenas. Ampliamos derechos, recuperamos la caja de jubilación y pensiones para nuestros jubilados. Llevamos adelante la asignación universal por hijo para las madres que no tenían trabajo, madres solteras. Hicimos muchísimas cosas buenas. Tuvimos una política en materia económica de incentivo al consumo interno que generó empleo. Y también hicimos algunas cosas de las cuales, en el caso mío, digamos, tengo una posición crítica. Así que me hago cargo de los aciertos y de los errores. No me hago cargo de los pecados, que de eso se tienen que hacer cargo los pecadores. Ahora, este gobierno fue elegido precisamente para poder resolver aquellas cosas que no pudimos resolver nosotros, y no para agudizarlas y generar nuevos problemas. Y hay dos cuestiones que para mí son imperdonables. No cumplió con ninguna de las promesas que hizo,
y no se hace cargo de nada. No se hacen cargo absolutamente de nada. Tienen un comportamiento de un chico caprichoso y malcriado. Le explican a la gente que en realidad por lo que heredaron no pueden resolver los problemas. Y eso no es así. No es así. Están llevando adelante una política que está destruyendo el tejido social en la Argentina, que ya se implementó en otras épocas, que incluye un ajuste fiscal importante, que incluye una política monetaria restrictiva. Dos medidas que la utilizan para querer bajar la inflación y lo único que están haciendo es tener más inflación que antes y lo hacen a partir de una decisión equivocada, que es creer que la inflación se va a bajar enfriando la economía. ¿Y cómo se enfría la economía? Quitándole poder adquisitivo al salario. Primera decisión equivocada. Segunda decisión equivocada a través de la política monetaria. Ahí hay un fundamentalista que es Sturzenegger, que está absolutamente equivocada. Emiten letras del Banco Central para absorber pesos del mercado. ¿Cuánto emitieron? 862.000 millones de pesos en letras. Y después se la entregan a los bancos a una tasa del 28% anual. Vamos a pagar 220.000 millones de pesos. Escuchen bien, 220.000 millones de pesos, es decir, 12.300 millones de dólares para tener esa plata retenida en el Banco Central. Tienen una política de apertura de importaciones indiscriminada, están equivocados, creyendo que van a regular los precios internos. Mentira, van a destruir el trabajo local, ya se hizo eso. Las textiles la están pasando mal, la industria del calzado la está pasando mal, la química la está pasando mal. Y a su vez, si le agregamos a todo esto, era un endeudamiento externo, estúpido, creyendo que nos íbamos a abrir al mundo a partir de relaciones de endeudamiento de la Argentina con otros países. Ya pasó eso. 116.000 millones de dólares, ya tenemos el 60% de relación PBI-deuda. Una deuda que está hipotecando el futuro ya no de nuestros hijos, sino de nuestros nietos y de nuestros bisnietos a 100 años. Emitieron un bono a 100 años por 2.750 millones de dólares. Pagan 200 millones de dólares por año. 200 millones de dólares por año, para que entendamos de qué se trata del total de pensiones para discapacitados que paga el Estado, donde van a ir a ajustar a siempre a los más débiles, bajar el impuesto a las retenciones a las mineras, siempre a los más débiles. Entonces, está claro que digo, más allá de las buenas intenciones que tal vez las tengan, no se nota en la realidad. Nosotros pensamos absolutamente diferente. Y nos hacemos cargo, como te decía, si no, no hubiéramos tomado la decisión de jugar en un espacio propio, donde siempre pertenecimos, como decía recién José. Yo soy un hombre de coherencia, toda mi vida he participado en el peronismo. Reivindico el valor de la palabra que tanto tiene que ver con el interior, que está por encima de un contrato, por encima de la conveniencia, y que tiene que ver con un apretón de mano o una mirada sincera. Por eso no acepté ser candidato a gobernador en el año 2015, porque se me había vedado la posibilidad de una primaria. Y se me pedía que sea gobernador de quien yo no estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo en la mirada que tenía sobre la gestión y sobre el futuro. Y ahora se me ofreció ser candidato a primer diputado nacional o senador nacional y dije que no, porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Primero era el mecanismo que se utiliza para elegir a los candidatos. En vez de dejar que lo elija la gente, lo eligen los dirigentes. Yo conocía a la Cristina que promocionaba la PASO, no a la Cristina que se elegía ella sola. No estoy de acuerdo yo con respecto a que no haya una mirada crítica de lo que hicimos. Porque ya lo pagamos a eso, ya la sociedad en el año 2015 nos dio la espalda, entonces tenemos que hacer una reflexión profunda, decir, ¿en qué nos equivocamos? Y nos equivocamos en muchas cosas. Nos equivocamos en la forma, vinculada a una idea de ver las cosas como ser dueño de la verdad absoluta. Nos equivocamos en una cuota de soberbia frente a diferentes problemas, en la cual la posición fue negarlos a los problemas cuando existían. Bueno, queremos mirar para adelante, queremos discutir el presente y queremos discutir el futuro. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda de cumplir? Primer prioridad es el trabajo. Nosotros no queremos una política económica que no tenga en cuenta en cada una de sus decisiones al trabajador. En ese sentido, está claro que estamos en desacuerdo absolutamente en todo lo que está haciendo este gobierno en materia de trabajo. ¿Por qué estamos a favor de todas políticas que incentiven el trabajo? Porque creemos que el trabajo es el que articula en la sociedad, el que le da valor y fundamento a una familia, cosa que en realidad durante muchos años fue la célula básica de la sociedad, y en determinados momentos, producto de este tipo de políticas, se destruyó la familia.
y luego se destruyó la educación, y luego se destruyó el club de barrio. ¿Por qué? Porque se perdió la posibilidad de generar un ascenso social a partir del esfuerzo y el trabajo del padre de familia. Entonces, todas las medidas destinadas ahí. ¿Qué tipo de medidas? Fondo PYME. Acabamos de venir de una PYME lechera, acá en Olavarría, que se llama La Casiana. Que es un orgullo, debe ser un orgullo para todos ustedes. Es un emprendimiento familiar que viene desde hace muchos años. Hoy está el hijo del dueño y en realidad produce, digamos, quesos para el mercado local, para argentino, y a precios muy convenientes y de muy buena calidad. Demostrando nuevamente que porque no solamente produce, sino que produce, distribuye y comercializa. Otra gran discusión que nosotros debemos dar, que es el tema de las cadenas concentradas de comercialización en la Argentina, que tiene un nombre y apellido: Carrefour, Disco, Jumbo. Yo no tengo compromiso con nadie. Que en realidad nos vendieron en la década de los 90 que en realidad íbamos a tener la posibilidad de tener productos más baratos. Y terminaron extorsionando al productor y terminaron generando un precio al consumidor abusivo. Este señor nos contaba, Fernando, el queso fresco que él tiene a 120, en un hiper vale 180. Y el de él es de mejor calidad, por ejemplo. Entonces me parece que nosotros tenemos que empezar a trabajar estas cosas, que estas cosas son las que le interesan al conjunto de los vecinos. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Un fondo PYME de promoción a la pequeña y mediana empresa, que no esté atada a las normas del Banco Central, que te financia al 50% de la tasa de interés. ¿Para qué? Para promocionar a aquellas empresas que generan empleo. Vamos a decirlo, Serenísima, cada 1000 litros de leche genera un puesto de empleo. La Serenísima cada 10.000 genera un puesto de empleo. Para dar casos concretos. Nosotros no estamos de acuerdo con la apertura de importaciones. Yo, si fuera presidente, lo primero que digo: señores, no hay más importaciones, protejamos la industria local, ayudémoslo a que puedan ser competitivos. Es una ilusión creer que los países que se desarrollaron y que se abrieron al mundo no lo hicieron primero desde la protección. Hoy el mundo se está cerrando en una globalización que vino para quedarse, donde digo, se genera una idea en un lugar, el mercado es el mundo y se produce en China. Si nosotros dejamos que eso, diríamos, sea la norma, lo más probable es que en realidad estemos en sociedades sin empleo, sin trabajo, con economías primarizadas. Para eso está el Estado, para ponerle el juego. Nosotros somos capitalistas y queremos una economía con mercado, no de mercado. Está claro, donde el mercado mande. Nosotros creemos en el Estado. Florencio, ¿cómo ve la economía de acá a 10 años? Quisiera animarme a decirte cómo la veo de acá a un año. Si sigue así, la veo muy mal. Va a depender finalmente de los gobiernos que, digamos, conduzcan la Argentina en los próximos años. Si usted me pregunta cómo la veo, si de prolongarse esta medida económica, soy absolutamente pesimista. Hay un mea culpa por parte de los políticos de no trazar objetivos a nivel nacional entre todos los partidos para todos saber hacia dónde vamos. Sí, creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la falta de madurez política. A mí me parece que siempre se subordina al largo plazo al corto plazo. Entonces, seguramente en las cosas más importantes, a largo plazo estamos todos de acuerdo. Tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar la seguridad, tenemos que generar empleo. Ahora, en el corto plazo empieza la especulación mezquina que impide que en realidad tengamos un diseño de país a largo plazo. En términos generales, por supuesto que sería muy difícil ponerme de acuerdo yo a largo plazo con un gobierno como el de Macri. Me cuesta mucho imaginármelo, porque él tiene una mirada diferente de lo que está pasando en la Argentina y en relación a cómo debe conformarse una sociedad con mayor igualdad, con mayor posibilidades. Así que bueno, pero creo que está subordinado a largo plazo al corto plazo generalmente. Y ahí estás hablando de un mercado que está deprimido, que faltan sueldos mejores. ¿Qué propondrías en cuanto a la gente que pueda tener mejor poder adquisitivo para que esto mueva, para que el mercado mueva? Mira, una de las cuestiones que fue exitosa en nuestra política económica, que por supuesto partió de una situación muy particular, que fue la devaluación del año 2002, donde el dólar pasó de 1 a 4 y después se estabilizó en 3.20, 3.30, una devaluación que nos permitió tener una gran capacidad competitiva hacia afuera. Pero lo más interesante es que la economía estaba tan deprimida que había una gran capacidad ociosa. La industria estaba en un 20-30%, tenía 70% de capacidad ociosa. ¿Qué hicimos nosotros? Generamos una demanda interna. ¿A través de qué? De incluir a millones de argentinos que estaban fuera del sistema. Generamos más empleo en blanco, permitimos que se jubile gente que no se podía jubilar, pusimos la UH en funcionamiento. ¿Eso qué pasó? Eso generó una demanda agregada, que en la medida que la empresa tenía capacidad ociosa no incrementaba precio. El tema es que no visualizamos que en algún momento esa capacidad, digamos, de oferta se iba a agotar si no teníamos un proceso de inversión. Y entonces ahí empezó un proceso inflacionario. ¿Qué deberíamos haber hecho?
seguir con políticas que generen demanda agregada. La demanda agregada básicamente lo explica el 70% del consumo interno, un 15% la inversión pública y otro porcentaje si la balanza comercial es favorable, las exportaciones. Deberíamos haber invertido, es decir, llevar un proceso de inversión para ir cambiando la matriz productiva. La Argentina tiene una matriz productiva que depende muchísimo de importaciones. Por eso es una ingenuidad que este gobierno no tome nota de que el aumento del dólar trae aumento de precio. ¿Cree que el gobierno minimiza esa cuestión? Pero totalmente, pero no se necesita ser ministro de Economía, agarro a cualquiera de los que está acá y le pregunto qué pasa si aumenta el dólar, aumentan los precios. Porque tenemos una matriz de producción que tiene mucha importación, pero aparte porque en realidad en la Argentina siempre hay abuso sobre los precios, sobre los que menos pueden defenderse. Parte de los errores que cree que no se reconocieron tienen que ver con la concentración que hubo en los últimos años del supermercadismo. Totalmente, totalmente. Hay que discutir ese tema, porque fíjese usted que de que sale digamos, el producto del productor a la góndola aumenta entre 6 y 7 veces. Y no puede ser, porque pierde el productor, que es el que trabaja, y pierde el consumidor. A mí me parece que nosotros tenemos que ir a una economía que genere mayor competitividad, mayor competencia. Y ahí la única forma de lograr eso es con el Estado. Yo creo en el Estado, está claro. Que el Estado generalmente por los liberales es asociado a un gasto. Y es absolutamente falso eso. Los países que nosotros muchas veces admiramos tienen un Estado muy fuerte. Un Estado que orienta la economía, que defiende el empleo, que hace reformas estructurales importantes, como por ejemplo la Argentina debería reformular su política tributaria. Porque hay 50% que están fuera del sistema y hay otro 50% que le recae un sistema impositivo que es opresivo. Tenemos la presión tributaria de países nórdicos, 42%, y tenemos servicios digamos, de países africanos. ¿Y qué propondría usted en el tema tributario, por ejemplo? Mire, primero, ampliar la base de contribuyentes. 2 ejemplos le doy. Por ejemplo, hay un sector que durante muchos años no estuvo bancarizado, que hoy está bancarizado a propósito de las decisiones que se tomaron en el anterior gobierno, vinculado a las pensiones graciables, a la jubilación, a la asignación universal por hijo. Le quiero decir a usted que del 100% que cobra por tarjeta saca la plata y lo gasta en el mercado informal. ¿Por qué no le damos una política de incentivo? Que de hecho empezó a haber una política de incentivo que era el 5% de la devolución del IVA. Devolvámosle el 21%, si lo vamos a recuperar en un sistema que en realidad empieza a formalizarse. Otro ejemplo. Yo antes de irme dejé terminado que la SUBE es interesante porque la SUBE ¿qué permite? Permite no solamente pagar el transporte público, sino permite tener un dato muy sensible que tiene que ver con el subsidio al transporte público. El empresario, hasta que nosotros llegamos, la cantidad de pasajeros transportados los aportaba a través de una declaración jurada. ¿Sí? Tanto los pasajeros transportados como el consumo de combustible. A partir de nuestra gestión empezamos a tener un informe fehaciente a partir de la utilización del SUBE y el gasto del combustible a partir de los GPS. Si teníamos la cantidad de recorrido, multiplicábamos el recorrido por la cantidad de combustible que establecía el manual de fabricación del vehículo. Es decir, 2 datos sumamente objetivos que nos permitió ser más eficiente el uso de este recurso. ¿Qué planteé yo antes de irme? Dejemos terminado. Que la tarjeta SUBE, que son 10,5 millones de tarjetas VIVA. ¿Qué significa VIVA? Que se usan todos los días. Que sea una tarjeta de micropago. Que en realidad yo no solamente al pibe mío le pueda cargar, digo pibe como la mía, pueda cargarle el valor que voy a gastar en transporte, sino le pueda cargar X pesos para que ahora compre una cola, compre un alfajor. Y en general el transporte público, en los países en vía de desarrollo como los nuestros, lo utilizan los sectores, digamos, que menos posibilidades tienen de tener un medio alternativo. Entonces consumen en el mercado informal. Ahí tiene otra medida en realidad para empezar a generalizar un sector, darle formalidad a un sector que es absolutamente informal. Hay cientos de medidas y las políticas de incentivo son las que van a modificar los comportamientos tributarios. Ahora, si la dinámica y la lógica es la moratoria permanente para premiar al que nunca pagó, y estamos listos. Pero eso lo aparta un poco el tema económico. Algunos analistas hablan de que el gobierno, quizá una de las cosas que ha llevado adelante con mucho impulso es una campaña contra el narcotráfico. Me gustaría saber si usted es coincidente en esto y en realidad qué incidencia tiene el narcotráfico en el tema de la seguridad o de la inseguridad que hay en Argentina. Yo primero creo, y lo digo con mucho respeto, que es más marketing que lo que han hecho en términos generales. Porque yo me pregunto, en la provincia de Buenos Aires, acá estamos en una ciudad como La Barría, yo vivo en una ciudad parecida, si hay más seguridad o menos inseguridad. Si la educación funciona mejor o funciona peor. Si la salud funciona mejor o funciona peor.
Entonces la respuesta la tienen ustedes. Entonces yo, ¿qué es lo que digo? Digo, ¿es fácil? No es fácil. ¿Vidal heredó una provincia administrada? No. Ahora, la heredó para resolverlo. Si no hubiera hecho lo que hice yo, que no acepté ser candidato. Acá hay que tener una misma vara para todo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Que tiene vinculación directa con el grado de delito y tiene que ver directo, está muy asociada también con los grados de marginalidad y de falta de expectativa. Digamos, ¿a dónde recluta soldados el narcotráfico? En familias destruidas, en familias sin expectativa, sin trabajo, donde el pibe si va a la escuela, no hay un Estado que lo va a buscar y se lo lleva de los pelos para que vuelva a la escuela. No es un problema que en realidad hay que mirarlo aisladamente, hay que mirarlo dentro de una sociedad que necesita, digamos, generar digamos, posibilidades para que ese pibe no tenga como último recurso la posibilidad de salir de caño o en realidad empezar a drogarse. Me parece que por ahí pasa la cuestión y por supuesto con una preocupación y una preocupación adicional porque el nivel de delito tiene un nivel de violencia que está asociado digamos, a las drogas. Más allá que hay drogas aceptadas socialmente, y si falta pelearnos con algún sector económico importante, están aceptadas, como el cigarrillo, como es la cerveza, que es un disparate. Que es un disparate. Porque entendemos que la primer puerta de ingreso a las drogas duras es la cerveza, por ejemplo. El consumo de alcohol a los pibes más chicos. Y yo les cuento una experiencia. Cuando nosotros creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial y empezamos a trabajar en la primer causa de muerte no natural de los pibes adolescentes, digamos, que empiezan a marcar de los 18 a los 25 años. Llevamos un proyecto, después que creamos un proyecto de ley, la agencia, la dotamos de presupuesto, empezamos a trabajar, después dijimos, nos dimos cuenta que el alcohol mata. Y fuimos a proponer una ley al Parlamento Nacional, al Senado Nacional, de alcohol cero para el que maneja. La pulseada nos terminaron ganando las cámaras licoreras, cerveceras y vitivinícolas, diciéndome, ministro, usted nos está haciendo perder un porcentaje importante del mercado. No, yo estoy defendiendo a los más jóvenes que van a manejar y le estamos pidiendo que no tomen si van a manejar, para entender cómo se maneja, diríamos, las relaciones de poder y cuál es la responsabilidad que tiene quien dice defender los intereses de la mayoría, ¿no? Florencio, dos cuestiones, un poco lo mencionaba al principio, lo sorprendió la postura de Cristina Fernández en el cierre de listas, y otra cuestión, cómo vienen manejando el tema de las encuestas, qué voto quieren captar, cómo se ven en ese sentido. Sí, me sorprendió porque me parece que dividió la posibilidad de que vayamos en un frente único luego de una primaria abierta, simultánea y obligatoria, donde hubieran sido los bonaerenses los que hubieran elegido el candidato y no que se hubiera elegido ella misma. Me sorprendió, porque yo conocía a la Cristina que promocionaba la PASO. Más allá que hay en 98 distritos de la provincia de Buenos Aires, de 135 hay pasos, ¿sí? Para elegir los candidatos locales y candidatos seccionales. Entonces sí que me sorprendió porque me parece que no ha sido bueno lo que han hecho. Crear un frente con partidos, diríamos, con no demasiada identidad como la que tiene el peronismo y dejar el peronismo afuera para no competir conmigo, la verdad que me parece realmente que no ha sido la mejor decisión. Florencio, la gente está un poco descreída en el último tiempo de la política en general, ¿no? ¿Qué mensaje le daría, sobre todo a los jóvenes, a los que los que tienen que apostar, a los que tienen que poner una empresa, a los que tienen que levantarse para pagar los impuestos? Por eso yo hoy le preguntaba cómo veía el país de acá a 10 años. ¿Qué mensaje le daría a toda esa gente que tiene que seguir creciendo en el país? Y nosotros somos un testimonio del país que nosotros soñamos. Y le contesto la pregunta a su colega. Si nosotros hubiéramos no tuviéramos convicciones, no tuviéramos valores y le daríamos importancia a las encuestas, tal vez nos hubiera convenido ser gobernador, tal vez nos hubiera convenido ser primer diputado nacional, de paso estaríamos fuera. Nosotros no creemos en eso. Y somos un testimonio viviente de lo que creemos y decimos, porque hay pocos que pueden decir esto. Está lleno de oportunistas, que uno mira la historia política y han pasado los últimos, no 10 años, 8 años por cuanto lugar hubo oportunidad de ver si podían ir a algún cargo. Yo no creo en eso. Entonces lo primero tenemos que, digamos, dar testimonio con el ejemplo. Que era como el padre de uno, digamos. Uno miraba el ejemplo del padre, decía, tenés que dar el ejemplo a tus hijos, ¿no? Entonces yo digo, el primer tema es ese. Después tiene que ver con la idea de que no hay ninguna otra forma de transformar la realidad que no sea con la política. Nos guste o no nos guste, entendiendo la política desde mi óptica como una actividad noble, una de las actividades más nobles, porque en realidad es el servicio, el esfuerzo y el servicio puesto al servicio de los demás. Que eso en realidad fue lo que terminó desvalorizándose, que también es un tema que sería largo de desarrollar, pero que tiene que ver también con las pujas que hay
digamos, en una sociedad como la nuestra, con intereses económicos muy poderosos, que por ejemplo en la década de los 90 le quitaron poder de dar respuesta a los estados, que finalmente lo que administran los gobiernos, a una sociedad cada vez más demandante de soluciones. Y eso trajo como consecuencia la desvalorización de la política. Por eso yo defiendo el Estado, porque digo, desde el gobierno, si tenemos un Estado fuerte, podemos darle respuesta a la sociedad. Y eso es lo que finalmente reclama la sociedad de la dirigencia política. Entonces a mí me parece que desde la política se puede transformar la realidad, decirle que nosotros pudimos afrontar diferentes desafíos y cumplimos con todo. Y consolidamos una cultura de transparencia dentro del Estado. No se pregona la transparencia o la defensa de un gobierno no corrupto desde el discurso. Se pregona y con el ejemplo. Contrato Siemens, 1.260 millones de dólares. Lo hace el Estado. Con 29 millones de dólares lo hizo. Tiene una fábrica propia y hoy cualquier ciudadano puede tener un documento moderno hecho por el Estado. Los pasaportes, decía algunas cosas recién José, lo hacía la policía. Lo hacía la policía y teníamos que esperar 6 meses. Hoy tenemos una posibilidad, una modalidad de 15 días, de 48 horas, o lo sacás en 30 minutos en el aeropuerto. ¿Se imagina alguno de ustedes en unos años volver a tener que pedirle a un policía para sacar el pasaporte? No se lo imaginan seguro. Bueno, eso es consolidar una cultura diferente del Estado. Lo mismo hicimos con la SUBE y el GPS para la asignación de recursos de subsidio, que ustedes saben que hay causas judiciales de mis antecesores en ese sentido. Lo hicimos con los trenes. Hay un desafío enorme que tiene que ver con la política ferroviaria en Argentina. Hay que recuperar el ferrocarril. Y nosotros en 3 años, después de 6 meses de haber asumido, a los 6 meses de la tragedia de 11, llevamos un proceso formidable de transformación. Que hay que continuarlo. Pero, por ejemplo, llevamos adelante un proceso de reconstrucción de la red de vías. Había 4 empresas. Había patria contratista, que estaba sujeta en regulaciones que se llevaban adelante para que se presenten esas 4. Nosotros flexibilizamos las características de la licitación, porque vías se hacían en mi ciudad, el tren llegó en 1863. Y las vías son iguales, con la diferencia que en vez de quebracho se le pone durmiente de hormigón. Se presentaron 37 empresas. Bajamos $400.000 el kilómetro de vía. De eso se trata. Salimos a comprar trenes, ¿por qué? Porque la reparación de un tren, digamos, que era indigno para la gente, porque no cerraban las puertas, porque no tenía seguridad, valía más caro la reparación de ese tren del año 60 que un tren nuevo. 1.200 trenes incorporamos en Argentina. Entonces, para aquellos que no creen, que crean en estas cosas, estas son las cosas que van a transformar la realidad. Por eso yo digo, pregúntenle a los políticos que vienen qué es lo que hicieron. Que cuenten qué es lo que hicieron. ¿A dónde? Que cuenten su historia política, a dónde pertenecieron, dónde están. Y ustedes tienen una responsabilidad, creo, porque finalmente son los que intermedian entre nosotros y la sociedad. Y me parece que hay que interpelar a la sociedad. ¿Hay valores en Argentina? ¿Sigue estando vigente el valor? Yo creo que sí. Bueno, me parece que nosotros somos un camino en ese sentido. Digo nosotros, y hay muchísima gente, muchos anónimos, gente que no está en la política y que nosotros creemos que nosotros somos una alternativa electoral, que los votos no son ni de Cristina ni de Macri, y hay mucha gente que está esperando una alternativa de estas características. ¿Cuáles son las aspiraciones para agosto y para octubre? No, las primeras aspiraciones es hacer lo que nosotros estamos convencidos. Yo tengo 2 hijos y cuando vuelvo a mi casa quiero poder mirar a los ojos y haber hecho lo que yo sentía y lo que creía. Entonces, primero es eso, no hago una especulación de tipo electoral. Yo no creo en las especulaciones electorales, porque así nos ha ido con las especulaciones electorales. Y creo que nosotros finalmente vamos a hacer una alternativa de cara al 2019, para que la sociedad pueda tener un gobierno que finalmente defienda los intereses de los que menos tienen, con la posibilidad de construir una sociedad más justa, ¿no? Que creo que es el gran desafío que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.